que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice Efesios capítulo 4, discúlpenme hermano, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Vamos a leer. Gloria a Dios. Bien, Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: en cuanto a la pasada manera de vivir, estamos hablando de este viejo año que se va, ¿verdad? Amén. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí, amén, dice que el alma envía señal hacia nuestra mente, y ahí está el deseo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vestido del nuevo hombre, vamos a vestirnos del nuevo año, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a pensar en voluntad, muchas veces viene a nuestra mente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y de manera que cuando nosotros entendemos, amén, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, empezamos a entender el propósito de nuestras vidas. Amén. Quiere decir, hermano, que muchas veces nosotros nos pasamos años, empezamos un año nuevo, amén. Viene ese año nuevo, se pone viejo, gloria a Dios, porque de este mundo es pasajero, ¿verdad que sí? Amén. Se pone viejo, amén, y vuelve, inicia el año nuevo. Pero verdaderamente no logramos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, ¿qué propósito tiene usted y qué propósito tengo yo de parte de Dios en esta tierra? Porque lo cierto es, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, estamos, amén, creados por Dios y puesto en esta tierra para el propósito de Él. Amén. O sea, lo que le quiero decir, hermano, es que el propósito de nosotros, amén, viene a tener menos importancia cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, que Dios, aleluya, toma prioridad en nuestras vidas, amén, aleluya. Y cuando usted y yo entendemos su voluntad, entonces nosotros todo, amén, y digo todo lo que vamos a emprender, lo vamos a emprender con propósito. Amén. O sea, que cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, amén, debemos primero, aleluya, en vez de pensar en nuestra propia voluntad, amén, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, aleluya, ¿qué es? La pregunta esencial es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios necesita de mí? O sea, que la voluntad de Dios tiene prioridad sobre nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que la voluntad de nosotros, del viejo hombre, no es buena. Pero la voluntad, cuando nos renovamos por medio del Espíritu Santo de Dios, es una voluntad perfecta, porque viene nuestro pensamiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, que muchas cosas, hermanos, que quizás nos molestaban antes, ya dejan de molestarnos, porque nuestra mente está en la voluntad de Dios primero, aleluya, y ya yo no quiero mi bien, sino que quiero el bien de mi hermano. Amén. O sea, ¿cuál es la voluntad, amén, de Dios en nuestras vidas? Amén. Pero la voluntad es la facultad del hombre para hacer o no hacer. Y esto quiere decir, hermano, que cuando usted y yo empezamos a interpretar correctamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, usted y yo vamos a querer hacer el bien y vamos a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. O sea, que si Dios nos dice a nosotros tenemos que predicar el evangelio para salvación, eso vamos a hacer, porque la voluntad de Dios, aleluya, es perfecta en nuestras vidas. Yo no sé si me han escuchado decir varias veces:
Dios sin mí o conmigo como quiere Dios. Si usted y yo empezamos, aleluya, a entender la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que tiene que estar en nuestra prioridad el servir a Dios. Tiene que estar en nuestra voluntad el servir a Dios. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque como quiera Dios es Dios. Pónganse a pensar en un momento. Ustedes se imaginan que Dios tiene la hueste celestial, amén, dándole alabanza todo el tiempo. Cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, dice que los querubines dicen santo, 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 las 24 horas. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en Isaías que dicen santo, y se veía en el trono, en el gran trono, y su farda llenaba toda la plenitud. Y dice santo, y dicen los querubines santo, santo, santo. Amén. O sea, que esos ángeles están haciendo, y estamos hablando de una alta jerarquía, amén, en el mundo angelical. Cuando hablamos de un querubín, hermano, estamos hablando de una alta jerarquía, aleluya, en el ámbito angelical. Ellos se pasan 24 horas adorando y glorificando, pero ¿sabe por qué, hermano? Porque ellos entienden la voluntad de Dios, aleluya, en sus diario vivir, podemos decir. ¿Sabe quién no entendió la voluntad de Dios en su diario vivir? Satanás. Tenía un rango altísimo a nivel angelical. Y él decidió, solamente porque cuando la presencia del Señor bajaba, amén, y reflejaba en él, amén, él se veía hermoso. Y no entendió la voluntad de Dios en él. ¿Y sabe qué sucedió? Dijo, no, Señor, yo me voy a hacer mi propio trono. Yo no puedo servir aquí porque yo soy hermoso. Porque no entendió la voluntad de Dios en él. Pero todos los otros ángeles que entendieron la voluntad de Dios en ellos, todavía hoy le adoran al Señor 24 horas y son los que dicen allá, santo, santo, santo. Pero usted y yo, que hemos sido creados con libre albedrío, hermano, tenemos voluntad propia. Mucha gente dice, yo soy un hombre. Yo tengo mi propia voluntad. Yo sé lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Pero no se acuerdan que primero debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces usted y yo, hermano, vamos a tener un año nuevo entrante con propósito cuando estemos glorificando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tengo entendido por medio de la palabra de Dios que esa es su infinita voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Pero, ¿sabe qué, hermano? Aquí es donde reside la capacidad de decidir. O sea, que la voluntad, cuando la voluntad está en nosotros, la voluntad de Dios, aleluya, usted y yo podemos decidir de una manera correcta en todo lo que emprendamos. Por ejemplo, aleluya, cuando nosotros no tenemos la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando decidimos mal. Porque cuando usted y yo, hermano, tomamos una decisión, aleluya, en nuestras vidas, muchas veces que no tenemos la voluntad de Dios viviendo con nosotros, aleluya, tomamos las decisiones sin ni siquiera orar. ¿Y qué aprendimos el sábado pasado del altar del incienso en el tabernáculo? ¿Qué era qué? Era la alabanza. Representa hoy día alabanza y adoración. O sea, el incienso agradable al Señor de nosotros hoy día, que sube hasta el trono de la gracia, es nada más y nada menos que su alabanza y su adoración y su oración, discúlpenme. Pero está en su voluntad orar, aleluya, está en su voluntad postrarse de rodillas y orar al Señor. Muchas veces no, hermano. ¿Verdad que no? Porque, wow, cuando duro más de 5 minutos de rodillas me duelen las rodillas. Ya inclusive yo en lo personal tengo como un negrito por acá que se me hizo de orar. Ya inclusive me estoy mirando la rodilla diferente, tengo un negro por acá. Yo no puedo, y no se quita con crema, hermano. No se quita con crema.
Porque es la oración, es la alabanza, la adoración. Cuando venimos a la iglesia muchas veces no queremos ni siquiera alzar nuestras manos. Levanto mis manos, sí, aunque no tenga fuerza, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios entonces no está en nosotros. Cuando usted y yo reconocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces, aleluya, no nos va a importar durar una hora de rodillas diciéndole, aunque sea Padre amado de la gloria, te amo, tú eres mi rey, mi redentor, y yo sé que tú tienes el control de mi vida. Oh, aleluya, cuando llega la alabanza yo estoy, wow, levanto mis manos, y yo quisiera como alzarme un poquito más arriba. Porque ahí es donde está el verdadero adorador. Amén. Ahí es donde nosotros podemos, dice la alabanza, que el adorador puede escribir historia. Porque cuando nuestra voluntad está concuerda a la de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a hacer diferencia. Y un adorador, el que adora en espíritu y en verdad, el que se atreve a darle la alabanza, el que se atreve a recibir la voluntad. Hermano, la voluntad de Dios en nuestras vidas duele. ¿Ustedes sabían eso? Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero cuando llega el momento de decidir, hermano, nos duele. Pero cuando nosotros estamos bien con el Señor y conocemos su voluntad, yo digo, yo sé que va a doler, pero lo que voy a recibir de Dios, aleluya, es algo que el mundo no me lo puede dar. Es algo que un hombre común y corriente no me lo puede dar. Entonces necesito sacrificar la voluntad de Dios, es que yo sacrifique para Él glorificarse en mi vida. Y cuando yo vaya a decidir y cuando mi voluntad vaya a ser manifestada, va a ser lo mejor. Pero ¿sabe por qué? Porque quizá yo puedo decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén, aleluya. Dijo el apóstol Pablo, todo lo del mundo lo tengo, ¿por qué? Por basura. Porque la voluntad de la carne no es buena. Aleluya. La voluntad es la capacidad de decidir o no decidir. Pero cuando usted y yo, hermano, tomamos reconocimiento, tenemos el reconocimiento de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya Dios deja de hacer un amuleto de suerte en nuestras vidas. Porque nuestro Dios no es un amuleto de suerte en nuestras vidas. Entonces, pero cuando entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, Él deja de ser un amuleto de suerte y se convierte en el Dios todopoderoso que usted y yo reconocemos y que tenemos temor de Él, y que no nada más vamos a invocar en el momento que tenemos la necesidad, sino que lo vamos a invocar los 365 días del año. Amén. 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 Y que nuestra alabanza va a estar de ¿cómo? De continuo en continuo en nuestros labios. Y que de nuestro labio va a salir, oh Señor, Cristo, yo te amo. Amén, aleluya. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Hermano, estamos en noche de vigilia. Aleluya. Y la hermana Sara dijo la enseñanza que yo di una vez, recordar para continuar. Y yo quisiera que ustedes recuerden cuando ustedes no eran cristianos. Cuando ustedes iban a una de aquellas que sabemos, que no sé ustedes. No, yo nunca tuve en una fiesta de eso, yo sí, no me acuerdo muy bien. Claro que tuve. Y créanme, hermano, yo llamaba mucho la atención. Cuando llegaba, yo quería ser el centro de atracción. Y yo sé que muchos de nosotros éramos así. Amén. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, ya, ay no, ¿cómo va a ser que yo voy a levantar mi mano? ¿Será la voluntad de Dios? No, hermano, en esta noche hágase sentir. Pero ¿sabe cómo usted se puede hacer sentir? Por medio de la